Colombianos, lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia sacó un comunicado que deja ver del lado Alejo mediático. Vergel creció en una familia abreguense con mucha participación en la política regional y hoy es conocido en el mundo de las plataformas digitales como uno de los influenciadores políticos más reconocidos en el país, contando con más de 2 millones de seguidores en todas las redes sociales. Bueno, yo tuve una niñez muy tranquila, yo creo que muy promedio a todos los jóvenes, niños del departamento, ¿no? En medio de todas las dificultades, de lo que todos vivimos allá, porque nadie se escapa de lo que sucede o ha sucedido o sucedió en el departamento. Entonces, en medio de eso, y en medio de una familia muy política, que ha hecho política casi toda su vida, entonces crecí con eso, crecí en campañas políticas, apoyando a mi papá, apoyando políticos, etcétera, y estructurando desde muy niño lo que soy hoy en día. Entonces, yo creo que no se sale de lo tradicional mi niñez allá en el municipio. Toda mi familia le encanta la política, en cualquier elección ellos están metidos haciendo algo hacen, se lanzan a algún cargo de elección popular o hacen política. Yo crecí con eso. Mi abuelo participó en escenarios políticos, en campañas para la primera alcaldía, que de hecho en esa primera alcaldía, cuando se da la apertura del voto popular para los alcaldes en finales de los 80, por ahí se da esas primeras campañas y a él lo matan ahí en un atentado, una masacre que se dio en Ábrego. Pues estaba haciendo política, iba con el candidato por allá para una vereda y ahí lo matan. Pues a un tío también haciendo política, le meten un tiro en la cabeza y queda, ¿cómo se llama? El medio cuerpo sin movimiento, sin movilidad. Entonces, esa fue como la historia con la que yo crecí. Mi papá también hacía política con ellos. Entonces, mi papá se metió en alcaldías en los años 90, finalizando 80 también, los 90, trabajó en varias alcaldías. Silvio Vergel, no sé si de pronto sabes, pero bueno, Silvio Vergel allá en Ábrego. Otro alcalde que era campesino, se me va el nombre acá, también trabajó en esa alcaldía. A él lo amenazaron mucho las guerrillas, el ELN en esa época lo amenazaban que se fuera, pero nunca se fue, lo frenteó y después se lanzó él al consejo, quedó 2 veces, ganó 2 veces con las votaciones más altas del consejo del municipio, se lanza a la alcaldía, yo participo en todos esos procesos de consejo o de elecciones de presidencia o de congreso, que donde él pues apoyaba a determinados candidatos, yo participo en todo, le ayudo, voy, hago campaña, de muy niño, tenía yo 10 años y ya estaba hablando de política con campesinos y con la gente del pueblo. Él se lanzó 2 veces a la alcaldía, las perdió las 2 veces porque le faltó pues recursos para ese tema. Entonces, en eso crecí. Mi mamá ella es política también, le gusta eso, pero no se ha lanzado a nada y participa más o menos. Mi hermano sí, definitivamente no le gusta la política. Él ya él es el antónimo mío. Se dedica a la tecnología, es programador, es arquitecto y programador. Se dedica a todo eso, trabaja por allá con la ONU y otros temas. Pero sí, ese fue como me he movido. Creció en el bello valle de Ábrego, un municipio con más de 38.000 habitantes. Se interesó desde el colegio por las ciencias sociales, que le ayudaron a formar una posición y una carrera como opinador político en Colombia. Yo estudié en un colegio que se llama Santa Bárbara, institución educativa Santa Bárbara. No, pues desde en el colegio sí, ya di mis primeros pasos en lo que era la política, muy interesado por las ciencias de todo tipo, pero especialmente las ciencias sociales. Era como que la materia más en la que predominaba mi labor en el colegio. Entonces, desde ahí yo creo que empecé a ver esos primeros pasos. La verdad nunca había analizado hasta hoy que me estás preguntando esto, porque siempre que hago entrevistas, pues me preguntan ya de lo que está haciendo uno en esta época, pero pensándolo bien, siempre fue las ciencias sociales. Me metí mucho en la física, en la química. eh, Era malísimo en matemáticas, pero para la química sí,
estaba ahí presto y las ciencias sociales, la política, la historia, todo eso era lo que yo le dedicaba muchísimo tiempo y aparte de eso la tecnología, que con el pasar de los años fui en el mismo colegio adaptando lo que iba aprendiendo sobre nuevas tecnologías y a la historia, a la política. Por eso lo que hoy hago en redes sociales, pues va de la mano las dos cosas, tecnología y política. Hoy es un comentarista y seguidor del progresismo en el país, pero siendo muy niño, creció teniendo de referentes a otros políticos, como Álvaro Uribe. Bueno, eso es muy curioso porque yo cambio de posición casi que todos los días. O sea, yo tengo unas bases, unos pilares de lo que pienso, quiero y pues lo que analizo siempre, pero siempre tengo como y eso es normal del ser humano que todo el tiempo está cambiando y es dinámico en lo que piensa. Al principio, digamos, por allá, cuando estaba niño, tenía una concepción de la política mucho más hacia la derecha, hacia la extrema derecha, de hecho porque en el municipio pues crecimos con eso, mi papá también venía al partido conservador, eran los godos, o sea, mi papá era conservador y mi abuelo y mis tíos, no todos, otros no, conservadores de esos que se hacían matar por el partido, de esas épocas. Y en la escuela me acuerdo mucho que me hablaban mucho de Álvaro Uribe, los profesores tenían cartillas mostrando a Uribe como, pues, como el Salvador, que nos llegó acá a salvarnos de las guerrillas y no sé qué. Entonces crecí con esa ideología, creyendo pues que así eran las cosas en el país. Después, ya cuando salgo del colegio, empiezo como a analizar mucho, a estudiar, a leer demasiado, entro a la universidad, empiezo a leer muchísimo sobre el paramilitarismo, sobre la historia del país, sobre la historia de muchos otros países, a viajar, bueno, a hacer muchas cosas y empiezo a entender que las realidades del país no son como me las pintaron cuando era niño o como yo las creí que eran o lo que vi o lo que me vendieron o lo que me decían los medios y fui cambiando. Muy niño, pues como te digo, saliendo del colegio, comprendí todo eso y entendí que las cosas no eran como me las vendieron, sino como realmente eran. Cuando empecé a ver las cosas y a entenderlas, por qué sucedían. Y ahí cambié, ahí me empecé digamos, como a seguir, por ejemplo, la carrera del hoy presidente Gustavo Petro, quien creyera que hoy iba a ser presidente. Empecé a seguir y me parecía interesante, veía los debates de Jorge Enrique Robledo, por ejemplo, veía debates de Iván Cepeda en el Congreso. Esto estamos hablando de 2010, más o menos, 2011. Y, y fui cambiando y formando mi propia concepción del país. Algunos lo catalogan de izquierda, otros progresista, otros de centro, otros me dicen comunista, ya los que son muy, muy radicales, este castrochavista comunista. Yo me considero en este momento de mi vida, en esta etapa, como progresista, digamos, como un progresista. Entonces sí, es como una evolución. Yo creo que todo el mundo tiene esa evolución, pasa de un lado a otro, o es un péndulo. Eso es como la democracia. Un día estamos en un lado y después al otro día la gente vota por otro. Eso es lo que vivimos. Al terminar sus estudios de bachillerato, Alejo Vergel intentó estudiar cine y televisión en Bogotá, pero la falta de recursos económicos de la familia lo llevaron a trasladarse otra vez al municipio de Ábrego. Pero con ayuda de unas tías, escogería la carrera de Derecho en la Universidad de Ocaña y comenzaría un nuevo camino. Bueno, yo salgo del colegio y en mi casa pues estábamos pasando por una situación económica pues muy difícil, no había dinero, literalmente no había nada ni para comer. Y ahí es donde viene la decisión más dura, ¿qué hago? ¿O cómo hago? Ahí me vengo para Bogotá, mi hermano estaba acá, yo tenía unos ahorros y pues los ahorros se me fueron, me tocó devolverme estudié como 3, 4 meses de cine y televisión en esa época. Me En devolví porque, Bogotá. sí, en Bogotá. Me devolví a Ábrego, pues a trabajar y a hacer otras cosas cuando pues dos tías, específicamente una al principio me dice, Alejo, ella es profesora, yo no quiero que se quede sin estudio, le voy a ayudar para el semestre me valía 350.000 ahí en la Universidad Francisco de Paula de Ocaña.
le ayudo, hágale, usted sí mírese a ver cómo se rebusca para ir a Ocaña o desde Ábrego. Entonces, listo, yo hágale. Y me dio el estudio en Derecho. Pues, digamos, no había ciencias políticas u otra cosa que se acercara más a lo que me gustaba, pero el Derecho también me apasionaba. Entonces, estaba Derecho. De hecho, en esa época acaban de abrir la Facultad de Derecho en la Pacho. Tenía como un semestre de abrir, entonces aproveché y estudié ahí, iba en la moto todos los días, una motico que tenía mi papá, iba a la universidad ahí medio trabajando, haciendo lo que podía, vendiendo cosas, vendiendo pantalones, vendiendo de todo. Pude arrancar a estudiar, después otra tía se metió en el cuento y trató de ayudarme también finalizando la carrera. Y pues si no fuera por ella, pues no hubiese estudiado. Yo creo que estuviera quién sabe a dónde haciendo qué, pero digamos, y también la posibilidad de que un semestre valía 300.000 pesos, entonces pues a ella se le hacía más fácil pagar eso que un semestre en una universidad privada en otro lado, que para mí era imposible y pues también para ella. Estando en el ambiente universitario, Alejo Vergel comenzaría a tomarle un amor a la lectura y a entender desde los libros la historia política del país. Sus primeros pasos en las plataformas digitales tenían un enfoque humorístico, pero con el tiempo y entendiendo varias realidades del país, Alejo comenzaría a dar a conocer sus opiniones y denuncias sobre casos que le parecían de interés popular. Yo empecé a leer mucha filosofía, que pues era lo que nos daban en primeros semestres de Derecho, mucha filosofía. Eso empezó a abrir mi amor a la lectura y de ahí me metí mucho en la historia del país y en todo lo que es la política del país. Entonces empecé a buscar, de hecho en Ocaña, en el centro hay un señor, no sé si todavía, que vende libros como de segunda, Sí, ese tipo de... nosotros le hicimos una nota a él, sí. Sí, ese señor me vendía a mí los libros. Me vendió una vez un libro sobre el paramilitarismo que recopilaba los debates de Claudia López, de Gustavo Petro, de otros. Con ese libro también arranqué a leer mucho de la política del país. Seguí mucho y leí también al ex magistrado. Él era el Polo Democrático, Carlos apellido Gaviria. Carlos Gaviria, sí, apellido Gaviria. Con él arranqué también. Eso eran como pues referentes, ¿no? Leyendo los debates que se hacían en el Congreso, que el debate más famoso es el del paramilitarismo de Gustavo Petro, y pues ahí estaba todo eso. Y pues no, es que este señor le compraba, no es que esos libros valían 15.000, 10.000, 20.000 pesos, pues para uno era imposible ir a comprar un libro original, ¿no? Y así arranqué, pues es como que arranqué con este amor a la lectura. Sus primeros videos virales fueron opinando sobre el atentado que sufrió Gustavo Petro en Cúcuta en 2018. Ahí entendió las dinámicas de las redes sociales con respecto a los videos y su impacto en la opinión pública. Bueno, yo empecé en temas de redes sociales como en el 2007, 2008, pero cuando eso existía era que estas redes sociales como Argentina, creo que era Fotolog o algo así que se llamaba. Y pues ya estaba YouTube, medio ahí iba y uno pues se metía en internet y buscaba fotos, imágenes y empecé a entender cómo funcionaban las cosas. Abrí mi cuenta de Facebook en 2009 y de YouTube en 2010. Yo empecé haciendo videos sí, pues era niño, tenía como 15 años, 16 años, hacía videos de chistes ahí con un primo y entonces empecé a entender toda esa dinámica de las redes sociales y subiendo videos y yo decía, pero ¿cómo me ven 1.000 personas? Eso, entonces yo me imaginaba 1.000 personas puestas acá, eso es mucha gente, por ahí en 2010. Lo dejé, pues digamos, va uno como creciendo y madurando y ya pues, no le parece gracioso hacer esas vainas. Y como en el 2012 creo un portal, una web, se llamó debatiendo.info, esa web. Y ahí empecé como a publicar denuncias del municipio, que lo más viral que se me hizo alguna vez fue que había como una invasión en el municipio y llegó la alcaldía de esa época y les cargó todas las casas, acabó con todo. Y pues yo hice una nota, fotografías, fue muy doloroso, las fotos eran de las señoras, las abuelas con los hijos, con los nietos llorando en ese momento.
y eso se difundió por todo el país. Llegó a todos lados, me acuerdo, por ahí en 2011, 2012, algo así. Y pues porque empecé como a sentir esa sensibilidad frente a las injusticias de lo que pasaban en el municipio y en el país, porque ya analizaba la situación del país. Y ahí empecé a hacer esas denuncias. Eso lo hice por unos años. En 2014 creé Colombiano Indignado. No, en esa época se llamaba Indignados Colombia, porque era como seguir como la línea de cuando se creó, Gustavo Bolívar creó Indignados Colombia, Manos Limpias, de su fundación Manos Limpias. Entonces creé eso y empecé a publicar denuncias ya de todo el país, ya no era del pueblo, era de Colombia, denuncias y memes, imágenes, videos, de todo, no míos, sino de otras personas. Y así fui formando. En 2017 ya digo, bueno, voy a montar un medio de comunicación. En esa época monté Colombiano Indignado, le cambié el nombre a la página, a la fanpage en Facebook, y montamos otra que se llamó Voces, ese portal. Fuimos el portal hasta después de los medios tradicionales en línea, el portal más leído del 2018. O sea, ni Caracol, ni El Tiempo, ni nada de eso, porque éramos los únicos pioneros y éramos los únicos hablando sobre Gustavo Petro, del progresismo en esa época. Y la viralidad era una cosa impresionante. O sea, uno subía algo a Facebook y le llegaban millones. Y como logramos eso, se movieron poderes en el país y nos tumbaron el alcance de ese dominio. No se pudo volver a usar. Si publicábamos algo a duras penas le llegaban 1000 personas. Entonces se acabó. De ahí pues acabamos con esa sociedad y continué yo solo con Colombiano Indignado. Sí, ya no tenía el mismo alcance ni repercusión, pero logré tener gran impacto en el 2019, 2020, en 2021 lo cerramos. En 2019 empiezo a hacer videos. Dije, voy a pasar lo que escribo, porque yo escribía todo eso, lo voy a pasar a video, voy a hacer análisis político. No, yo hice los primeros videos en 2018, pero en 2019 me lo tomé en serio. Y empecé a hacer ya todos los días, hacía un video. Y en 2020 estalló el tema de los videos, y 2021 y 2022 ni se diga. Y ya hoy estamos acá. Las manifestaciones y protestas sociales y el auge de una fuerte representación del progresismo ayudaron para que la línea editorial de Alejo Vergel tomara fuerza en redes sociales, al punto de considerar que con la ayuda de estos nuevos influenciadores en temas políticos, Gustavo Petro pudo llegar a ser presidente de Colombia. Entonces se abrió ese espacio, Petro logra abrir ese espacio. Entonces para mí el hecho de que Petro incursione ya en esa campaña para el 2018 abre ese espacio donde yo puedo entrar. Después 2020, un poco el tema de la pandemia, como la gente empieza a ver mucho contenido en redes, todo eso explota, también ayuda bastante. Y el paro nacional del 2021 ya fue el top de la cantidad de visitas y de la gente que empezó a conocernos, a todos los medios alternativos, nos dicen algunos, o estos espacios alternativos, porque pues la gente también buscando, no lo que diga Caracol, El Tiempo, RCN, sino nosotros allá metidos en la protesta. A mí casi me matan con un coso de esos de gas, me pasó así, quedó en un video, iba yo grabando así, mostrando el Smart, cuando me pasa y llego, ay, jueputa, casi me matan. Quedó, ese video lo difundieron muchísimo, ese clip. Y se ve cómo pasa el vaino ese por acá, Entonces la gente quería era ver eso, qué estaba pasando ya realmente, qué era lo que estaba sucediendo. Entonces todos estallamos lo que hacíamos ya en ese momento, algo de este contenido, ayuda muchísimo. 2022, las elecciones, pues imagínate, el presidente, bueno, el candidato más opcionado entre los más opcionados estaba Petro, porque primero era Fico el que lideraba las encuestas. Después empezó Petro, ahí se le pegó mucho, y el Petro liderar eso, entonces también abre mucho más espacios,
todo esto, pues los procesos que se han visto en estos últimos años han ayudado mucho. Que además, yo creo que aunque se abrieron esos espacios, los espacios que nosotros, en los que nosotros incursionamos, son los que ayudaron a Petro a llegar a la presidencia y al pacto histórico a tener gran impacto. Porque es que en 2022 yo le llegaba a 25 millones de personas al mes. O sea, eso es yo solo. Ahora ponte a sumar el resto de personas que hacían lo mismo en redes sociales. Y mucha gente en las calles se me acercaba y me decía, oiga, Alejo, yo era uribista, pero escuchándolo a usted, voy a votar por Petro, no sé qué, cambié las cosas. Entonces, como que nos ayudamos. Uno abrió el espacio, el progresismo, Petro, no sé qué, y nosotros le impulsamos la campaña. Petro lo sabe, él nos ve, él a mí donde me ve me dice, hey Alejo, que no sé qué, porque él ve los videos, él nos sigue. Para Alejo Vergel, él fue un pionero en su forma de analizar y dar a conocer las noticias políticas y sociales de Colombia, motivando a otros creadores de contenido a realizar su mismo formato, que lo explica de la siguiente manera. Ya 2019 ya empecé a entender eso, 2020, 2021, y sí empecé a entender que la gente, ya sus dinámicas de contenidos no era tanto sentarse a leer, sino que prefieren ver a alguien explicando un tema, que la persona pues, se eduque, estudie el tema y se lo plantee en un video. Entonces empecé como a relegar un poquito lo del escrito. Yo no volví a escribir, ya contraté pues algunas personas, les dejé como el portal y yo medio dirigía y me dediqué a los videos. Y sí, empecé a comprender cómo cambiaban esas dinámicas de los medios y nosotros en 2017 rompimos como esas cadenas de los medios de comunicación. O sea, yo fui el primero en el país, por ejemplo, en hacerle el tipo de videos que yo hago. Primero estuvo La Puya, después Wally, no sé si los conoces, Wally Opina, pero ellos Sí. tenían un formato diferente al mío. Wally pues, se imitaba un formato más gringo de estos programas de la noche. La Puya tenía pues un formato como el de ellos y saliera semanal. Yo dije, no, yo quiero hacer videos de este tipo, con este formato, todos los días y varios al día, para informarle a la gente todo lo que estaba pasando. Y fui el primero en hacer eso, como que abrí ese espacio, ese escenario, otras personas ya empezaron a unirse. Hoy hay muchos que hacen casi que el mismo formato mío. Y, y además el tema de cómo titular las noticias, los enfoques que hay que dar, cómo coger una noticia que es supremamente plana, que a nadie le interesa y que no importa, y cogerla y volverla una noticia que es viral y que a todo el mundo le interesa con un enfoque diferente. Así logramos que temas que a nadie le importaban antes, hoy darle importancia a través de lo escrito en esa época y ahora con el video. Todo eso lo empezamos a comprender y los medios lo comprendieron. De hecho, pues como te digo, Semana llega con Vicky Dávila, fueron los de medios grandes los primeros en entender eso y llegan y copian ese trabajo que estamos haciendo y Semana se dispara en visitas, en visibilidad y pues obviamente puede ser cuestionado, ¿no? De la ideología de uno, ¿no? Pero ese es como la copia que nos hicieron. Producto de sus opiniones y posturas políticas, este abreguense ha recibido amenazas, pero se ha mantenido en seguir aportándole a su comunidad sus análisis del país. Amenazas, sí, eso es el pan de cada día. Hay mucha gente en este país que cree que para debatir tiene que llegar a amenazar y decir que lo van a matar a uno. Y eso es todo el tiempo en redes sociales. Muchos les ha tocado callarse porque les interponen la respectiva denuncia y ahí sí ya después salen a decir, no, fue molestando, sin culpa o no sé qué. Eso sí, todos los días. Sobre los temas jurídicos, he tenido temas jurídicos que no puedo realizar, no puedo ahondar en el tema, pero sí ahí hemos tenido esos temas. Alejo Vergel ha estado en el radar de acusaciones que han hecho medios de comunicación como Revista Semana, acusándolo de ser parte de la bodega virtual del actual presidente de Colombia. Vicky Dávila es como ese veneno que no necesita el país. Vicky yo creo que me odia a mí
A mí me sacó en la revista Semana, me perfiló, me puso hasta un número y no sé qué, diciendo que me pagaban y que a mí nunca me ha pagado nadie, ni Petro, ni de estos políticos. El que más recuerdo es de la campaña de Petro. Ella sacó una portada esa época, ¿cuál sería? No sé si era la de guerrillero o ingeniero, que era con Rodolfo, me parece que fue esa. Ahí salimos nosotros en esa revista porque nos invitaron de la campaña de Petro, allá a la casa de Petro, fuimos, le hicimos pues unos videos, unas entrevistas, varias personas de redes sociales, y, y pues nos tomamos una foto ahí con Petro y esa fue la que sacaron. Entonces Semana nos puso un numerito a cada uno y nos puso como que quiénes éramos y no sé qué, insinuaron que nos estaban pagando y que hacíamos parte de bodegas y no sé qué cosas. Yo cuando vi eso yo dije, uy, o sea, esa señora dónde se inventa tanta vaina. A mí simplemente me escribieron, ¿quieres venir a entrevistar a Petro? Y yo, pues sí, yo voy. Lo entrevisté y ya me vine para la casa. No, y ella se armó un show. O sea, era como si nos tuvieran en una bodega y nos dieran órdenes y así como miquitos y un show terrible. Ese fue el que más... Y en esa época, después de salir de esa revista, nos escribió una fuente que nos guardáramos porque a raíz de todo eso, pues nos iban a matar. Entonces tuvimos mucho miedo, pensamos hasta salir del país después de eso que hizo Vicky, pero al fin no pasó nada, menos mal. Y yo creo que sí, que es un veneno que ojalá tuviéramos el antídoto para ese veneno, porque es que el problema no es que pensemos diferentes o que, digamos, vos como periodista tengas una línea editorial de extrema derecha, es que ese no es el problema. El problema es cuando ya se empieza o se basa ese periodismo de las mentiras, desde fake news. Ese es mi problema, porque hay periodistas de la derecha que normal, o sea, ahí harán su trabajo y tienen sus intereses y demás, pero entonces si ya sacan una noticia falsa, ya ahí es donde yo digo no, y ya pues me genera ese choque, como Vicky.